si bueno, tienen algún tipo de incidencia negativa o no los fármacos en la conducción. Verán ustedes en este primer plano, vamos a volver a él porque creo que es interesante mostrarlo. Hay un pictograma rojo, un pictograma que dice claramente, ven un triangulito rojo, pues ahí a su izquierda, pues ese pictograma es el que indica que es peligroso para la conducción. Bueno, cuéntenos más cosas, don Manuel Jordán. Bueno, los ejemplos que hemos traído son normalmente de enfermedades crónicas. Esta gente, como es una enfermedad crónica, pues sí que tienen muy claro ya que puede producirle somnolencia, pues es peligroso. Pero claro, y es lo que te comento, al ser gente que lo está tomando todos los días, lo tienen muy controlado. Sí. Es un poco más peligroso, por ejemplo, los antihistamínicos, que ahora, por ejemplo, es la época de es que tengo moquita, es que lo típico, sí, ¿no? Y entonces esa gente sí que no sabe que un antihistamínico puede producir muchísimo sueño. O la gente que espontáneo, de vez en cuando, pues si tienen una lesión muscular, el médico les manda algún relajante muscular. Estas personas sí que no están acostumbradas, ni saben el efecto. Entonces está muy bien que ya empiecen, hace un año, un par de años, que ya aparecen estos pictogramas en los envases, sí, que les advierte a los conductores que puede ser peligroso a la hora de conducir. Hay una influencia de la medicación, hemos visto entre un 5 y un 10%. Sobre todo es somnolencia y pérdida de reflejos. Pero ya digo, el caso de los que hemos traído, como es gente que se lo toma todos los días, que es una enfermedad crónica, lo tienen muy controlado. Bueno, no sé si esto es una leyenda urbana o no es una leyenda urbana, esto de la conducción y los fármacos, don Ángel Rivilla. No lo es, porque incluso se contempla en la Ley de Tráfico y en el Reglamento General de Circulación la prohibición de conducir bajo los efectos de los medicamentos que modifiquen el estado apropiado, ¿no? para ello. Lo que ocurre es que no hay un control y sí, tampoco parece ser que sea intencionado. Se sabe posteriormente a los accidentados que sí han consumido o no han consumido algún tipo de fármaco, pero claro. ¿Cómo detectas eso? En ese momento sí, después de que una persona ha fallecido se hace la prueba de anatomía, ¿no? Las pruebas del forense, sí, y en este caso ahí sí que se puede sacar, y de hecho en las estadísticas que nos proporcionan de positivos de alcohol, drogas y psicofármacos, pues se obtienen de esas pruebas, ¿no? Y bien, lo que sí que hay que tener también en consideración es que aunque son muy peligrosos, el hecho de que una persona padezca una enfermedad, necesite ese tratamiento y no lo tome, es más peligroso incluso que el hecho de tomarlo. Yo siempre digo lo mismo, uno tiene que ir a trabajar y en muchas ocasiones está constipado, ojos llorosos, mucosidad, decaimiento, ¿no? Tiene una serie de síntomas que desaconsejan la conducción, en algunos casos incluso la podrían llegar a prohibir, sí, pero tenemos que ir a trabajar. Entonces lo que hay que ser muy consciente de cuáles son nuestras limitaciones en ese momento y tomar precauciones adicionales, porque no puedes parar el mundo cuando tienes una gripe, ¿verdad? Por eso, ¿se puede parar el mundo, María José Alonso? Hombre, no, de momento y afortunadamente. Usted que es dura, de la rama dura de la seguridad vial. No, pero lo que pienso es que, aparte de tener el pictograma, que está muy bien, pienso que en según qué fármacos, sí que, por ejemplo, los antihistamínicos, que convendría que en el prospecto se pudiera plasmar de alguna manera cuál es la pérdida de capacidad de conducción de la persona que vaya a tomar ese antihistamínico. Ahí lo que tenemos es que hay diferentes tipos de antihistamínicos y los de primera y segunda generación producen una somnolencia impresionante, los de tercera generación, que son los que se consumen habitualmente hoy en día, ya tienen esa corrección, ¿no? Ya produce bastante menos somnolencia que los primeros. Y también depende mucho de la constitución de la persona, no le afecta lo mismo a una persona grande con muchos kilos que a una persona pequeñita, delgada. Tal. Y del modo de tomarlos. Al inicio del tratamiento un medicamento es cuando es más potente, ¿no? Cuando más efectos tiene sobre nosotros y por lo tanto más peligrosos para la conducción. Y si luego nosotros hacemos modificaciones sobre las pautas de toma que nos ha recomendado el médico, ahí también es muy peligroso. Con lo cual la recomendación es siempre asesorarse por un facultativo, un farmacéutico y seguir a rajatabla las recomendaciones del médico y no decir, oye, que ayer se me olvidó, hoy me tomo 2. ¿Vale? Eso no es... No, y el finalizar el tratamiento, también mucha gente se cree que el finalizar el tratamiento es dejárselo de tomar. Hay muchos medicamentos que hay que dejarlo paulatinamente, porque si no es peor el... Bueno, consulte a su farmacéutico. Bueno, que no nos manden mucha faena. Un medicamento. No, pero le digo, ¿consultan con ustedes? Sí, efectivamente. La gente pregunta, oiga, es que la gente pregunta, sobre todo la farmacia hoy en día se ha convertido en la consulta de las personas. Como es, si van al centro de salud, los medio atienden, la gente primero va a la farmacia y hacemos una labor, mis compañeros hacen una labor sanitaria enorme.
Sí, o sea que se consulta al farmacéutico en Se realidad. consulta muchísimo. Muchísimo. Más de lo que se tenía que consultar. Incluso antes, sin haber consultado a un médico, se consulta al farmacéutico directo. Efectivamente, a ver si se ahorran la espera en el centro de salud. En cualquier caso, esto es con receta médica. Efectivamente, ahí no hay vuelta de hoja, o sea, eso sí que no hay. Son con receta médica, con lo cual tienen que haber ido a un médico antes. Efectivamente, y Atención. entonces la Comunidad Valenciana con la receta electrónica, incluso con las recetas de los médicos, que ahora tienen que tener una normativa, ya no sirve la hojita de papel firmada por el médico y con el número de colegiado, pues hemos avanzado mucho y eso funciona muy bien. Quiero decir que eso En está bien. cualquier caso, ese triangulito no es que prohíba, pero sí que nos indica que no debemos conducir. Que consultemos el prospecto porque Sí. afecta a la conducción y por lo tanto hay que conocer cuál es el alcance, ¿no?, de esos efectos sobre el conductor. Bueno. Y una cosa muy interesante, don Vicente, receta electrónica. Qué sencillo sería cruzar los datos con los datos de la Dirección General de Tráfico y no evidentemente quitarle a esa persona el permiso de conducir, sino advertirle o inhabilitarle temporalmente para determinados tipos de conducción, vehículos que transportan mercancías peligrosas, transporte escolar, por ejemplo. En esos casos concretos, ¿no? Es muy sencillo, no hace falta contar con la implicación del médico, Sí. porque aquello que si hablamos de si es ético, si no es ético, simplemente tú tienes que tomar este medicamento, eso está todo recogido en una base de datos, se puede cruzar esos datos con la base Venga, de que datos. nos queda poco tiempo y que tenemos que desarrollar un asunto, o varios asuntos todavía, uno de ellos, lo que dice la ley con respecto a la parada en los carriles exclusivos al transporte urbano. ¿Es carril exclusivo del transporte urbano el que tenemos, por ejemplo, en Valencia, que también puede circular las motocicletas, don Ángel? Ya ahí tenemos la respuesta. Si también pueden circular las motocicletas, pierde ese carácter de exclusividad Sí. y por lo tanto ya no sería de aplicación el artículo 94 del Reglamento General de Circulación, que especifica que está prohibido parar y estacionar en los carriles destinados en exclusiva al transporte público urbano. Por tanto, dejamos la exclusividad. Pero es que ahí yo voy a darle la vuelta ahora. Si yo me atengo, por ejemplo, a la ordenanza municipal de aquí, del Ayuntamiento de Valencia, aunque efectivamente en el artículo 53.11 habla exactamente de lo que tú dices, da la casualidad de que leyéndote toda la ordenanza no hay ningún artículo en donde sí te diga que las motocicletas pueden circular por el carril bus. Pero tienes una señalización. Pero es que la señalización no está en todos los carriles. Bueno, claro. Es Y que tampoco hay ninguna señalización es que ese es vertical. un Es un matiz pictograma que importante. encima está en mitad del carril. Ese es que un matiz importante. hasta que no estás dentro no lo ves. Esta circunstancia solo se daría en los carriles donde está permitido circular a las motocicletas y ciclomotores, Sí. que solo en aquellos que está señalizado. Claro. ¿vale? Pero ante una El denuncia, resto no. Ángel, Ante una denuncia lo normal es que si la yo tiro de sanción- normativa, Si tiras de normativa, tienes el recurso ganado. Tienes el porque recurso la ganado. ordenanza me dice lo que me Bueno, dice. eso que Sí. tienes el recurso ganado, Tienes el habría que recurso- verlo. Cuidado. Me refiero Habría que verlo. haciendo uso de la legislación. Otra cosa Cuidado. es que luego la administración admita el recurso o nos ponga más trabas para que llegue a buen término. Sí. Pero a efectos legislativos tenemos toda la razón, porque ya digo, ¿no? O sea, en ese momento en el que se le permite circular a otro vehículo por él, pierde el carácter de exclusividad y por lo tanto esa sanción ya no puede ir como precepto infringido, ¿no?, como artículo infringido, el artículo 94 del Reglamento de Circulación, porque no está recogido, no está contemplado. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas en tanto en cuanto a lo que hemos hablado muchas veces, que mientras no aparezca eso en la ordenanza municipal, alguien puede tirar tu ordenanza y decir, mire usted, en la ordenanza municipal de Valencia ahí no pone nada de que las motocicletas puedan circular, con lo cual se hasta que no podría- esté modificada, Con lo cual se podría sancionar a las motocicletas si circulan por él. por eso te digo que puestos así no sé qué es peor. ¿eh? Bueno, ¿se puede aparcar en doble fila? No, para nada. Para nada. Para nada. Ni siquiera si dejamos nuestro código QR que llega, la persona que, bueno, estás impidiendo la salida del aparcamiento y, bueno, le hace la fotografía con el código QR y le avisa a su móvil, por ejemplo, con esta nueva fórmula que se ha puesto en marcha. No importa cómo de controlado esté en la ciudad del vehículo, que parece ser que, bueno, que es una forma, creo que, no sé si es una buena idea o no, la que han llevado a cabo, o sea, se ha inventado y patentado. En el caso de dejar el vehículo en doble fila, pues multa, la policía, etcétera. Sin embargo, si dejamos nuestro código QR en el vehículo, sencillamente habría que plasmarlo en el móvil y inmediatamente pues saldría la persona que ha dejado el coche en doble fila. Sí, en ese- Sería más o menos así, no sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente, perfectamente, y además como principio está muy bien para evitar molestias a los demás. Pero, claro, si partimos de la base en la que el estacionamiento en doble fila está totalmente Claro, prohibido, claro. este tipo de situaciones no se deben producir, ¿no? Por lo tanto, no tendría mucha usabilidad este tipo de aplicación. Es que por ¿Qué eso te no, parece? no entiendo muy bien a qué va enfocado esto cuando ya Hombre, hay el una futuro normativa, parece ser que va por ese tipo de códigos, ¿no? En Sí. todos los sentidos, pues también a la hora de... pero de no para aparcar. saltarse las normas. Es No, por decir, si ya supuesto. estás diciendo... Esto es una idea que quiero que vosotros Sí. me digáis qué os parece. Y es una idea muy Bueno. positiva. Apart QR se llama. Es una idea muy positiva en el sentido de que si tú dejas tu vehículo en doble fila,
ya no molestas al que está, no molestas tanto, ¿no? Porque esa persona, al conectar su smartphone, al interceptar, ¿no? Al analizar ese código QR, se va a poner en comunicación con el propietario del vehículo que está en doble fila. Sí. Por lo tanto, lo normal es que venga y lo quite. También hace falta ver la celeridad, ¿no? La rapidez con la que esa persona y después viene a tener el quitarlo. programa, la persona que ha dejado el vehículo, que tiene bien aparcado el coche, pues tiene el programa o no. Es decir, Tiene estamos cobertura, tenemos batería, no tengo batería. Ya estamos Que hablando de tenga- un y que futuro, tenga- pero futuro, claro, futuro. claro, y ¿eh? que Sí. tenga buena suerte que nos llegue antes el Smart de la policía local y entonces... Sí. Bueno, eso no tiene nada Sí, que don ver, Manuel. porque si pasa igual le pondrían la multa, Por eso. tuviera o no tuviera el Exacto, programa. exacto. Lo que pasa es que se evita que pite la gente, que es muy molesto que estés trabajando o estés, y empiecen a pitar la gente. Es algo habitual en Valencia el dejar el vehículo en doble fila. Yo creo que hay otras ciudades sí que españolas también es, que ¿eh? eso no se Pero puede es que comprender. ni te piden disculpas ni nada, lo ven normal la gente. Sí. Y tú has tenido que esperar un ratito o armar el follón padre con el claxon. Y es un tema que Sin en dejarlo ocasiones- frenado, el coche. Ni siquiera... Bueno, eso es, claro, es otro tema. ese es Lo un tema dejan frenar, importante. normalmente lo dejan con la marcha puesta. si y dejan el cerrado. coche sin frenar en doble fila, uno empuja el vehículo y ya está. ¿Estamos acostumbrados en Valencia a eso? Si dejan el coche sin frenar, Sí. están incumpliendo otro artículo del reglamento. Está claro. Dos infracciones. Dos infracciones, Dos además. infracciones. Madre mía. Y además, el problema es que en muchas ocasiones se deja sin frenar, sin marcha y sin el freno de mano, con las ruedas giradas, y llega la persona que le molesta el vehículo, empuja y se queda invadiendo un carril. Sí. O hay una ligera inclinación y ese vehículo se pone en movimiento de forma descontrolada y impacta contra otro, contra O Por cuando peatones. tanto, si cuando dejamos la el coche en doble doble fila, fila- lo dejamos frenado. El que Claro, venga, que cuando se la apañe. doble fila ya está completa, que ya no puedes mover más piezas. Ya. Hay muchos momentos que la doble fila ya está completa de coches, entonces ya no puedes mover. O te has de remitir a 5 o 6 coches anteriores para empezar a moverlos, sino como si estuvieras jugando al ajedrez. Bueno, ¿no? que ustedes como juegan con ventaja la motocicleta, no hace falta dejar el vehículo en doble fila. Bueno, hay gente que la deja, no te creas. que ¿también en no, doble sí, fila la moto? Sí, sí, no te creas. Sí que los hay, sí. Bueno, ¿se puede prevenir un accidente de tráfico? ¿Se puede prevenir una erupción de un volcán? ¿Se puede prevenir un terremoto? Bueno, pues un accidente de tráfico sí se puede prevenir. Hay una campaña en concreto de Ecuador que yo creo que es bastante significativa. Vamos a ver imágenes de esa campaña que se ha llevado a cabo. Bueno, ¿se puede prevenir un volcán, la erupción de un volcán o un terremoto? Pues a veces, en muchas ocasiones, es casi imposible, ¿no? Sin embargo, esta campaña va enfocada a la prevención del accidente de tráfico. Ojo, que esto no se puede prevenir, pero sí el accidente lo podemos prevenir. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Sí, No sé sí, si- por supuesto. Cada año mueren en Son tres nuestro factores país los que en forman parte del accidentes fenómeno de circulatorio, tránsito, la persona, el actividad vehículo y la vía. de todo Entonces, tipo. lo que hay que tener en consideración esos factores de riesgo que hacen que sea más fácil, ¿no? Nosotros Sufrir un podemos accidente. prevenirlo. Si hablamos de la persona, Las normas pues de las tránsito. distracciones, el alcohol, las drogas, somnolencia, fatiga, etcétera. Y, como digo siempre, ¿no? Tomar esas medidas de precaución adicionales en el caso de que una persona se encuentre cansada, ¿no? Si yo tengo fatigas y veo que mis reacciones ya son lentas, tengo dolor muscular, acomodos constantes en el asiento, pues caray, en vez de seguir pegado al vehículo delante, que es como se suele circular habitualmente, ¿no? Las carreteras españolas, Sí. pues dejarme más margen de seguridad con el vehículo delante, porque mi tiempo de reacción se va a ver mermado. Por lo tanto, para reaccionar voy a tardar más tiempo. Y si voy cerca del de delante, pues es fácil que impacte. Si además voy distraído con el smartphone o lo que sea, pues ya tenemos Por ahí. tanto, ¿se puede prevenir un accidente de Totalmente, tráfico? de hecho. ¿Siempre? ¿En todas las ocasiones? Hombre, yo creo que sí. Ah. Si no, un 99% de ellas sí. Además que es que el accidente como tal no existe. Exacto, exacto. Si es accidente, si es un accidente, no se puede prevenir, no se puede evitar. ¿Vale? Es algo inevitable. Entonces, el accidente, según su conclusión, no existe en realidad en el mundo del automóvil. En tráfico, muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. El porcentaje es mínimo. Exacto. Don Manuel, ¿coincide? Yo creo que siempre tiene que haber un culpable, entonces hay que intentar que ese culpable no cometa, que puede ser incluso el mecánico que ha arreglado el coche. Bueno, Manuel, día de la ronda. El jueves día 6, Jueves, día 6. A las 10:30. a partir las de 12 las en 10:30 de Falleras. la mañana en Plaza del Ayuntamiento. Ahí, en la plaza del Ayuntamiento. Venga, pues ahí estaremos disfrutando de la ronda fallera de coches De la Antigor. de Antigor. Gracias, don Manuel. Gracias a ti. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esto se lo lleva, ¿eh? Esto se lo lleva a la farmacia, ¿eh? Receta, hace falta receta. María José Alonso, Plataforma Motera por la Seguridad Vial, encantado. Gracias, Vicente. Gracias y seguimos al habla otro día del control de motos Sí, en las fallas. la nueva campaña de La don nueva Alberto. campaña. Bueno, pues entonces casi esto lo obliga a venir al próximo programa. Vale, ¿eh? pues Así que hablaremos de ello. Hablaremos de ello. Gracias, don Ángel Rivilla, nuestro experto en Gracias. seguridad vial, encantado. Igualmente. Y seguimos hablando de seguridad vial. La segunda parte hablaremos
hablaremos del autogás, del gas, que es la nueva fórmula para llevar en nuestro vehículo, además bastante más económica, y también de motos con Carlos Panadero, la primera moto de Lotus. Eso será en tan solo unos segundos, amigos, aquí en Luz de Cruce.